Estimados oyentes, qué bien estar con ustedes. Escuchamos en estos programas los días lunes a Padre Edgar del Cid. Los martes y jueves tengo el gran gusto de estar con ustedes. Soy el Padre Rigoberto Pérez. Los días miércoles escuchamos al Padre Víctor Ruano y al Padre Edgar del Cid, que alternadamente cubren el espacio de Padre Toribio Pineda, deseando su recuperación de tal manera que podamos seguir escuchando en este espacio en el que ha estado ya durante varios años al Padre Toribio Pineda en su retorno. Y los días viernes escuchamos el espacio en el que por varios años también ha estado Padre Víctor Ruano. Es sustancial el apoyo de nuestro hermano periodista Carlos Benkeichín y del Padre Leonel Barahona en la difusión de esta serie de programas de servicio de iglesia y sociedad. Estimados oyentes, varios expertos han coincidido en que el sistema de postuladoras hace que tengamos un estado como el que tenemos, que las universidades de cartón, como se ha dicho abundantemente, es un sistema contraproducente al bien del país e impide enfrentar a las mafias, porque las mafias terminan dominando, infiltrando el ámbito de las universidades y las postuladoras, con consecuencias trágicas para el país, a excepción de la Universidad Rafael Landívar, a quien hemos visto abiertamente en la palestra, contribuyendo al lado de la sociedad y de la ciudadanía en general, que enfrenta estas mafias políticas y de distinta índole que han permeado el Estado y el país. La situación de los partidos políticos es la misma. Terminan convirtiéndose en nidos de mafias que generan todo tipo de violencia y se convierten en alianza de las bandas criminales callejeras y de cuello blanco. Es imposible recuperar y rescatar el Estado si no se logra desarrollar un sistema diferente de articulación del poder para el bien del país. Yamatei, Alejandro Yamatei, el expresidente, y su banda siguen con mucha influencia determinando el presente y el futuro inmediato de la nación. Hasta que la ley no sea ley en favor de la ciudadanía y los pueblos, y el sistema de justicia no se rescate, no saldremos del fango en el que nos encontramos. Se requiere que la ciudadanía interesada en el bien común desarrolle una fase estratégica que le permita avanzar y no retroceder. Los meses de este año y del próximo son determinantes. Las realianzas siguen articulándose, carcomiendo el país. Razones, fundamentos para desarticular las mafias criminales enquistadas dentro y fuera del Estado hay más que suficientes. Se necesita determinación. Para ejemplificar la situación de Guatemala, la periodista guatemalteca Marielos Monzón nos coloca en uno de sus artículos frente a la estructura del Ministerio Público de Guatemala. Ella viene exponiendo casos como el del periodista Rubén Zamora y la criminalización y persecución por investigar a las mafias de este país. Marielos habla de la acción maliciosa del Ministerio Público de Consuelo Porras. La periodista dice: la misma acción maliciosa fue adoptada previamente el 2 de febrero del 2026 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, de Rafael Curruchiche, que se ha convertido, dicho sea de paso, estimados oyentes, en una Fiscalía Especial de Impunidad. Tras la resolución, dice la periodista, unánime de la Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió cerrar de manera definitiva el caso penal en contra de los periodistas del diario El Periódico, Cristian Vélez, Ronnie Ríos, Julia Corado, Alexander Valdés, Gerson Ortiz, Denis Aguilar, y de los demás columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín. Dice la periodista: el fallo de la Cámara establece que el ámbito penal no es la vía para tramitar señalamientos en contra de quienes realizan publicaciones o emiten opiniones sobre el actuar de funcionarios, porque eso violenta el artículo 35 de la Constitución,
que protege la libre emisión del pensamiento. Luego agrega la periodista, pero la inquina del Ministerio Público no es solamente en contra de las y los periodistas independientes. Hay una larga lista de personas que están siendo perseguidas penalmente a partir de casos fabricados y de acusaciones absurdas. Muchos operadores de justicia reconocidos por su trabajo a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad se vieron forzados a salir al exilio para garantizar su libertad e integridad, y decenas de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales han corrido la misma suerte. Sigue diciendo la periodista, otros como el exfiscal anticorrupción Estuardo Campo y las autoridades indígenas de los 48 cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, permanecen privados de su libertad y enfrentando injustificadas dilaciones en sus procesos judiciales para evitar que salgan de prisión. En sus casos, la detención preventiva es una pena anticipada. Por eso resulta indignante, dice la periodista, que una persona como María Consuelo Porras Argueta, responsable de la criminalización de actores democráticos y de la impunidad de actores corruptos, busque reelegirse como fiscal general o colarse en una magistratura del Tribunal Constitucional que le garantice impunidad e inmunidad. Sería injustificable que se le considere para integrar la nómina de candidatos para el Ministerio Público y que la Suprema la tome en cuenta para ser magistrada de la CC, como ocurrió, pero no se dio los días anteriores, estimados oyentes. A continuación, la periodista habla de las tachas de doña Consuelo. Antes, dice la periodista, Consuelo Porras había presentado su papelería para integrar el Tribunal Constitucional por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Sin embargo, aun cuando ha protegido al rector Walter Mazariegos, que llegó a la rectoría de la USAC tras un proceso electoral fraudulento, y ha sido aliada en la persecución penal espuria en contra de estudiantes, profesores universitarios y abogados que denunciaron y se opusieron al fraude, no recibió ningún voto para esa designación. Ni lerda ni perezosa, dice la periodista, la funcionaria entregó su expediente para ser considerada como candidata a la elección de la fiscal general para un tercer periodo y continúa en el proceso que lleva adelante la comisión de postulación presidida por otra de sus aliadas, la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes. Dice la periodista Marielos Monzón, aunque el contexto político guatemalteco no es el mismo que el del 2022, cuando el entonces presidente Alejandro Yamatei la designó para un segundo mandato al frente del MP, luego de que la Corte de Constitucionalidad obligara a la comisión de postulación a incluirla en el listado final de candidatos, existe el peligro de que nuevamente integre, no precisamente por sus méritos, la nómina de 6 nombres, entre los cuales Bernardo Arévalo deberá escoger al próximo fiscal general. No obstante, dice la periodista, no corremos peligro de que el presidente la considere. El solo hecho de que forme parte del listado hace saltar las alarmas, porque ya sabemos cómo las fuerzas oscuras operan para conseguir sus objetivos. Dice la periodista, ahí tienen ustedes al grupo de decanos de las facultades de Derecho que se sumó a Paredes para anular la mayoría de las tachas, o sea, las objeciones puestas a los candidatos, fundamentadas, que se presentaron en contra de la candidatura de Porras. Todo lo que escuchamos, estimados oyentes, son señales de que tenemos por todos lados coyotes de la misma loma. Agrega la periodista Monzón que los señalamientos que sí fueron admitidos, litigio malicioso, persecución penal arbitraria, debilitamiento de casos a favor de personas señaladas de gran corrupción,
filtración de información sensible, plagio de tesis doctoral, son razones suficientes para dejarla fuera por no cumplir con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad. Por eso, dice la periodista, resulta clave en esta etapa que se viene redoblar la fiscalización y la presión ciudadana para evitar que sus aliados dentro de la comisión de postulación acepten sus pruebas de descargo y la mantengan en el proceso. La manipulación evidente que ha hecho del poder punitivo del Estado para perseguir a inocentes y beneficiar a corruptos y haber liderado una intentona golpista en las pasadas elecciones, que eso, estimados oyentes, es un delito llamado de sedición, sigue diciendo la periodista en su artículo, son motivos más que válidos para excluirla. Y se pregunta, ¿acaso puede haber una tacha mayor? Consuelo Porras recibió 33 tachas por su falta de idoneidad y honorabilidad para ser reelecta como fiscal general. 1. La tacha expuesta por alcaldías indígenas, por favorecer la impunidad en casos de corrupción y utilizar el MP en casos de corrupción y el incremento de la impunidad en casos de alto impacto. 2. La tacha expuesta por el ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, por debilitar las investigaciones penales y favorecer a actores señalados de corrupción, que es lo que ha hecho Consuelo Porras, jefa del MP. También está como número 3 la tacha expuesta por la diputada Andrea Reyes por plagio que hizo Consuelo Porras de tesis de doctorado. La cuarta tacha fue presentada por Sergio Moratalla, por criminalización planteada por Sergio Moratalla. El diputado José Chic expuso la tacha por la reducción de capacidad operativa del Ministerio Público en litigio malicioso, criminalización, falta de acceso a la información y caso de adopciones irregulares. El medio internacional dw.com /es decir, la versión de ese medio escrito periodístico internacional, versión en español, expone que los expertos de la ONU dijeron haber recibido información sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras estar en un hogar de menores que administró Consuelo Porras en 1982. Nos preocupa, dijeron especialmente, que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales, aparentemente, no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas. Así lo señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra, Suiza. Un medio de prensa centroamericano internacional denominado El Faro afirmó esta semana haber tenido a la vista documentos fidedignos que prueban algunas de las adopciones ilegales, al menos 8 o 9, que señalan a la ya sancionada internacional Consuelo Porras por más de 40 países y que es la jefa del actual Ministerio Público. Amigas y amigos, termino aquí el programa. Gracias por su atención. Hasta la próxima.